Bendecido día en esta mañana. Vamos a continuar con una cápsula profética. Hemos venido estudiando del profeta Josué en el libro de Josué y también estamos estudiando el libro de Samuel. Pero vamos a empezar a mirar un tema muy importante como es la intercesión, la guerra espiritual, ¿verdad? Es un tema que quizás nos llama mucho la atención eh, porque conocemos, ¿verdad?, que es un arma poderosa, la intercesión, la guerra espiritual, la adoración, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos esta actividad de interceder, orar, adorar o guerra espiritual, hay algo que se está haciendo en lo espiritual. Hay una actividad espiritual tanto en los cielos como en la tierra. Y es importante que nosotros conozcamos un poquito más acerca de este tema. Eh, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos que conocer que tenemos que adorar, orar o interceder con la escritura, conociendo la escritura, porque no podemos ser adoradores o estar en intercesión, oración, sin pronunciar la escritura. Recordemos que Yeshua, cuando fue llevado por el Rúa al desierto y fue tentado por Hasatán, recordemos qué pasó. Yeshua siempre le respondió con la Torá, con la escritura. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la Torá, conozcamos la escritura. Un guerrero también es un adorador. Todos aquellos que tenemos diferentes ministerios, puede ser llamado profeta, puede ser un pastor, ¿verdad? Eh, es un adorador, un intercesor, y es alguien que tiene que tener un tiempo de intimidad con el Creador, aquel que es una persona que está con responsabilidad de, de estar en intercesión y de guerra espiritual, se convierte en un guerrero. Pero ese guerrero también tiene que saber adorar, tiene que tener ese tiempo de intimidad con nuestro Abacadosh. Nosotros tenemos que tener un equipamiento también, conocer acerca de guerra espiritual. Tenemos que conocer la escritura, tenemos que conocer del campo del enemigo, el campo de batalla, tenemos que conocer eh, estrategias a través de la escritura. Si nosotros vemos a través de lo que Yeshua habló en Mateo capítulo 4, nos vamos a dar cuenta cómo nuestro Adón Yeshua, él sanaba, pero también liberaba. Liberación es una batalla espiritual. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 4, ¿verdad? Cuando dice que Yeshua principia su ministerio. Y dice que cuando Yeshua oyó que Johanán estaba preso, él vuelve a Galilea. Está en Mateo 4:12. Y deja Nazaret. Y él va y comienza a habitar en Capernaum, ¿verdad? Y cuando él llega a Capernaum, a esta ciudad marítima,
en la región de Zebulón y de Neftalí. Esto fue para que se cumpla lo que había dicho el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino hacia el mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Y qué estaba pasando acá? ¿Qué era lo que se estaba cumpliendo? Lo que ya estaba profetizado. ¿Y por qué dice que esta región o este pueblo que estaba en tinieblas vio luz? Les resplandeció una claridad. Aún esa región que estaba en sombra de valle de muerte, dice que luz le resplandeció. ¿Sabe por qué? Porque Yeshua había llegado y allí comienza su ministerio. Allí comienza a predicar, como dice el verso 17, y comienza a decirles: vuélvanse de sus malos caminos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Comienza a anunciar, comienza a decirles: vuélvanse de sus malos caminos, hagan teshuvá. Pero no se quedó solamente allí. Dice que más adelante, ¿verdad? Veamos en el verso 23, que Yeshua comienza a recorrer toda Galilea. ¿Y qué estaba haciendo mientras recorría Galilea? Esta ciudad que dice que era un pueblo en tinieblas. ¿Y qué pasa cuando hay tinieblas? Todo está oscuro. Y la oscuridad, ¿verdad?, no permite ver. El pecado, la transgresión, se lo ve como algo normal. Pero llegó Yeshua. Y cuando él llegó, comenzó a enseñar constantemente en las sinagogas de la región. ¿Y qué estaba enseñando? Enseñaba sobre el cumplimiento de las promesas del reino. Pero aquí hay algo importante. Yeshua no solamente enseñó, dice que también sanó toda enfermedad y toda dolencia en los de su pueblo judío. Vemos acá algo importante. Yeshua, ¿verdad?, en su ministerio tenía un fundamento. Y había un fundamento muy importante: la Torá. Y tenía dos pilares, ¿verdad? Palabra, sí, porque predicaba, pero mostraba el poder que tiene la palabra, porque liberaba. Eso dice el verso 24, ¿verdad? Dice que le llevaron a él los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, los atrapados por las obras malignas de la astrología, y también le llevaban los paralíticos, y a todos los sanó. Usted se imagina en este tiempo cuántas personas están pasando dolencias, cuántos afligidos hay por enfermedades, cuántos por tormentos, cuántos endemoniados, cuántos atrapados por las obras malignas de la astrología. La gente que cree en los horóscopos, la gente que consulta con las tinieblas a través de brujos, hechiceros, magia blanca, en fin, todo lo que tiene que ver con las tinieblas. Ellos no imaginan que están atrapados por esas obras malignas. Pero, ¿qué es lo que puede traer a la vida de esas personas? Liberación. La palabra, tal como lo hacía nuestro Adón Yeshua. Es por la palabra que van a recibir liberación.
Quizás usted es parte de algún equipo de intercesor. Quizás usted está llamado a ser un intercesor, pero antes de nosotros entrar a ejecutar una operación espiritual, ¿verdad? Antes de entrar al campo de batalla, antes de ir a hacer una guerra al enemigo, primero tenemos que fijarnos bien, examinarnos cómo estamos. No podemos entrar a participar en una misión, ¿verdad?, de esta clase como intercesor sin examinarnos primero cómo está nuestra condición espiritual. ¿Por qué? Primero, porque puedes sufrir bajas, porque puedes sufrir retaliación, un contraataque. El enemigo puede venir a dañarlo. Y si está dentro de un equipo de intercesores, también, si alguien tiene puertas abiertas, su condición espiritual no está bien, ¿verdad? Puede ser que ponga en riesgo al equipo de intercesores. Por eso es necesario que primero nos examinemos. Y si es en el caso de una congregación, el pastor debe de conocer cómo está la condición espiritual de aquella persona a quien le va a designar para que sea parte del equipo de intercesores. Esta función, esta designación de intercesor, ¿verdad?, de un intercesor profético, no debemos de tomarla a la ligera. No podemos tomarlo como algo tan sencillo. No es así. Tenemos que tener compromiso, seriedad, responsabilidad, porque la intercesión y la guerra espiritual no es un juego. Es una misión que tiene que cumplir en un campo espiritual, ¿verdad? Y para esto, pues, lo primero que el intercesor debe de saber es que tiene que conocer la Escritura. Y les daba el ejemplo de nuestro Adón Yeshua, que cuando Hasatán lo tentó, él no reaccionó gritándole a Hasatán, él no reaccionó eh, dándole volteretas a Hasatán, no. ¿Qué le dijo Yeshua? Yeshua siempre le respondió en todas las ocasiones con la Escritura. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cuándo le dijo esto? Cuando le dijo, mira, di que las piedras se conviertan en pan. Y él le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de El Shaddai. Esto estaba citando Torá, lo que dice la Torá. Luego cuando le hace, ¿verdad?, o lo tenta y le dice, si eres hijo de Elohim, échate abajo, porque escrito está. Le vuelve a decir Satanás, escrito está. ¿Por qué? Porque Yeshua ya le había respondido con la palabra. Y aquí Satanás le dice, pero escrito también está, que a sus ángeles enviará cerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no dañes tu pie en las piedras. Vemos que Hasatán también le habla con la escritura. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. El enemigo la conoce muy bien. Lo que él no hace es obedecerla, pero sí la conoce. ¿Y cómo le responde Yeshua ante esto? Que le habla con la palabra, ¿verdad? Yeshua le dice,
Escrito está también, no tentarás a Yuhei Bajei tu Elohei. Mire, ¿cómo respondió? Escrito está también. Qué importante es que conozcamos la escritura, conozcamos lo que escrito está. ¿Cómo vamos a responder al enemigo? No es gritando, no es alzando la voz, no es dándole unas 5 vueltas, no es echándole al piso al que está endemoniado. La lucha no es contra carne y sangre, es algo espiritual. Y cuando lo vuelve a tentar nuevamente y le muestra todos los reinos del mundo, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Todo esto te daré si me aceptas como autoridad suprema y me sirves. ¿Y qué le dijo Yeshua? Vete a Satán, porque escrito está, a Yuhei Bajei tu Elohei adorarás y solo a él servirás. Tremendo. También le citó Torah. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Adonai, solo a él le servimos. Solo a él, no hay otro. Y cuando le dijo esto, cuando le respondió con Torah, ¿qué hizo Satanás? Lo dejó. Entonces, cuando Satanás va a soltar, se va a ir cuando usted use las palabras correctas. Cuando usted conoce la escritura y adora, ora, intercede con la escritura. Cuando usted está adorando en una adoración profética, también está haciendo guerra espiritual. Cuando usted está intercediendo, ¿verdad? También hay guerra espiritual. Entonces, qué importante es que conozcamos la escritura para que no usemos vanas repeticiones, palabras que solo salgan de nuestras emociones y no la escritura. Nuestras palabras no van a tener ningún poder ante el enemigo, sino van con la palabra del Todopoderoso. ¿Sí? Entonces, un intercesor es alguien que se va a poner a favor de otra persona o va a orar por sí mismo o va a orar por una congregación, por una familia, ¿verdad? Pero este intercesor, este mediador, debe de conocer la escritura. Este mediador, ¿verdad? Tiene que conocer muy bien también qué va a responder cuando el enemigo diga algo. No puede responder, ¿verdad? Cayendo en tentación. Recordemos que Hasatán lo que quería de Yeshua era tentarlo. Hay algo importante que tenemos que conocer también, ¿verdad? Que como intercesores no creamos que podemos hacer las cosas porque nosotros podemos hacerlo. No, quizás sí lo puede hacer. Quizás usted conoce la escritura y puede interceder, pero hay algo importante. Hay una característica muy importante y es que usted, como intercesor, usted tiene que ser una persona que está bajo un manto sacerdotal. Y usted dirá, ¿cómo es esto? Recordemos que una función básica del sacerdote, a más de aplicar justicia y enseñar la escritura, enseñar Torah, un sacerdote
es un intermediario entre el Todopoderoso y su pueblo. Recordemos que los sacerdotes, ¿verdad? En el tiempo de los levitas, del sacerdocio levítico, era encargado de administrar las ofrendas, ¿verdad? Y de todo el servicio en el templo. En este tiempo no estamos ya bajo el sacerdocio levítico, pero sí somos lo que la Escritura dice, ¿verdad? Una nación Kadosh, apartada de reyes y sacerdotes, ¿verdad? Para nuestro Elohim. Entonces, recordemos que en el tiempo de los levitas, también los sacerdotes administraban adoración y todo el servicio que había dentro de el templo. Hoy, como les digo, ya no hay ese sacerdocio. Hoy estamos por el mejor sacerdocio, el que nos dio nuestro Adón Yeshua, ¿verdad? Y tenemos que hacer nuestra función con responsabilidad. Tenemos que hacer nuestra función con eficiencia. También podemos decir que una característica de todo intercesor es fluir bajo un manto profético. Si usted revisa la escritura, el Tanaj o los profetas, se va a dar cuenta que la mayoría de los mediadores eran profetas. Qué importante es la unción profética, porque esta unción va a permitir conocer la voluntad del Todopoderoso. Tenemos muchos ejemplos en la Escritura. Moisés fue un profeta, Daniel fue profeta, Jeremías fue profeta, Pablo fue profeta, Yeshua, él es profeta. Y podemos ver otros ejemplos, ¿verdad? Podemos ver muchos otros ejemplos en la Escritura. Nehemías, en fin. Un mediador siempre debe conocer la voluntad del Todopoderoso, porque si no conoce la voluntad que el Padre tiene para esa familia, para esa congregación, ¿verdad? O para esa nación, no es efectiva su función. Qué importante es que tengamos, ¿verdad? Ese fluir en la unción profética. Y una característica también es que todo intercesor debe de ser un adorador. Todos somos llamados a adorar a nuestro Abacadosh. No puede existir ningún llamado, ningún ministerio si no está edificado en la adoración. Y sobre todo, todo guerrero debe ser un adorador. Usted debe ser un adorador. Recordemos, ¿verdad? Cuando en Deuteronomio capítulo 33, verso 7, dice, y esta bendición fue para Judá. Y le dijeron, oye, oh Adonai, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten, y tú seas ayuda contra sus enemigos. Podemos ver que Judá, usted ha visto quizás muchas veces el león de la tribu de Judá. Yo sé que quizás le llama la atención, siente algo poderoso dentro de usted que lo estremece cuando escucha el rugido del león, ¿verdad? En una postal, cuando usted escucha del león de la tribu de Judá, es porque Judá es aquel que va delante. Y podemos decir que hay una unión poderosa, ¿verdad? Entre guerra y conquista. En Jueces capítulo 1, ¿verdad? Aconteció, dice la palabra, que después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron al Shaddai diciendo,
¿quién será el primero en subir por nosotros a pelear contra los cananeos? Y el Shaddai respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá le dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo a mi suerte y peleemos contra el cananeo, y yo también contigo iré a tu suerte. Y Simeón fue con él. Algo importante que vemos acá es que no podemos estar solos en las guerras, en las batallas. Para conquistar siempre va a haber unidad. Aquí vemos a dos tribus, ¿verdad? Judá y Simeón, uniéndose para pelear contra el cananeo. Y el hermano no le dijo, no, yo no iré. Judá le dijo a Simeón, sube conmigo y peleemos contra el cananeo, y luego yo también iré contigo. Qué importante es la unidad en el reino. En el reino no necesitamos ser egoístas. ¿Sabes por qué? Porque las batallas las da nuestro Abba en victoria cuando hay unidad. Qué importante es que empecemos a ver que nos necesitamos los unos a los otros. Aquí vemos una yunta, podemos decirlo así, poderosa para conquistar. Algo importante, en guerra espiritual no podemos tener puertas abiertas. Nuestro enemigo nos conoce muy bien. ¿Recuerdan en el libro de Job cuando el Todopoderoso le dice a Hasatán, ¿de dónde vienes? Él dijo, de rodear la tierra. El enemigo conoce muy bien nuestra entrada, nuestra salida. El enemigo conoce muy bien porque él es el acusador de los hijos de Elohim. Entonces, él es el que va a estar allí para acusar, para decir, ese que dice ser tu hijo, mira, hizo esto, esto, esto. Es decir, está con legalidades en las tinieblas. Y si hay puertas abiertas, por ahí va a entrar el enemigo. Tenemos que manejarnos correctamente cumpliendo las instrucciones que nos dice nuestro Abacadosh en la Torá. Torá son los 5 primeros libros de la Escritura. No es algo aislado, no es algo que no conoce. Lo que desconoce mucha gente es la correcta aplicación. Y eso es lo que el Padre nos enseña a través del estudio de la Torá. Qué importante es que conozcamos que la oración del justo puede mucho, pero ¿quién es un justo? ¿Se ha puesto a preguntar usted, entonces, si la oración del justo tiene poder, quién es un justo? La palabra sadi, ¿verdad? Está relacionada con justicia. Y un justo es alguien que obedece las instrucciones que el Todopoderoso nos ha dejado en la Torá. Qué importante es que nosotros empecemos a ser esos justos, que comencemos a caminar de la mano del Todopoderoso, ¿verdad? A obedecer sus mandatos, a poner por obra la Escritura. Todos recordamos, ¿verdad?, que dice que no caminó con Elohim. Eso, ¿qué nos dice a nosotros? Que no era alguien que obedecía las instrucciones de nuestro Abacados. Eso es lo que el Padre busca, personas justas, aquellas que están obedeciendo sus instrucciones. Él no busca posición social, Él no busca títulos universitarios, Él no busca personas reconocidas por el mundo, Él busca aquellos humildes de corazón, aquellos que se sujetan a sus instrucciones en obediencia. ¿Y por qué? Porque aquel que es un justo siempre
va a conducir al pueblo por la verdad en justicia, ¿verdad? Este es el tiempo a donde el Padre está levantando a los justos. Tú eres uno de ellos. Comienza a escuchar lo que el Padre está hablando. Párense en los caminos y pregunten cuál es la buena senda. Como dice Jeremías 6:16. Paraos en los caminos, dice Yuhei Bajei, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es lo que el Padre en este tiempo está dando como mensaje, para que se paren en los caminos, para que pregunten por las sendas antiguas. Esas sendas antiguas es la instrucción de la Torá, la instrucción que el Padre nos ha dejado, con la cual nosotros vamos a poder hacerle frente a nuestro adversario, viviendo en justicia y caminando en integridad. Amén. Shalom, shalom a todos.